Buenos días. Bueno, el día de hoy tenemos mucha información. Están con nosotros María Luisa Albores, directora, siéntense por favor, directora general de Alimentación para el Bienestar. Está Catalina Monreal, Katy Monreal, directora general del Instituto Nacional de la Economía Social. Está también Julia Álvarez y Casa, que es secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Jesús Rodríguez, que nos acompaña. Columba López, ya dije. Y Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Y además nos acompaña, como todos los jueves, Noemí. Y Miguel Elorza, que hoy viene en jueves también, después del detector de mentiras, porque nos va a hacer una presentación especial. Bueno, primero con Ariadna les vamos a dar el informe de todos los apoyos que se han dado para los damnificados de las lluvias. Están conectados a distancia 3 gobernadores, 2 no pudieron alcanzar a llegar a las comunidades en donde están las entregas. Queríamos hacer los 5, pero el gobernador de Hidalgo no pudo acceder por el clima, estaba 6 horas la comunidad, y el gobernador de San Luis también se le complicó. Entonces quedan Rocío Nale de Veracruz, Mauricio Curi de Querétaro y Puebla. Alejandro Armenta están conectados, pero sí nos vamos a conectar a los 5 lugares en donde se está entregando el apoyo, y nos va a decir Ariadna todos los apoyos. Seguimos trabajando en los 3, ya realmente en 2 estados principalmente, que es Veracruz e Hidalgo, donde todavía siguen trabajando máquinas para las últimas localidades. Ha sido un ejercicio muy, pues realmente impresionante. Prácticamente en un mes, desde las lluvias al día de hoy, un mes y unos cuantos días, quedaron limpias prácticamente todas las comunidades. Se dieron el domingo, terminamos con todos los segundos apoyos, ya nada más queda para las viviendas más dañadas los enseres, los caminos completamente abiertos, y en 2 semanas vamos a iniciar el proceso de reconstrucción. Ha sido uno de los fenómenos naturales con mayores impactos en la historia. Son más de 100,000 viviendas afectadas, y en un mes todas las familias fueron atendidas. Entonces, realmente es extraordinaria la labor, como lo he dicho, de las Fuerzas Armadas, de las y los servidores de la Nación, de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de los 5 gobernadores, un trabajo muy importante de todas y de todos de salud, de todas y de todos. Hay escuelas que ya se están reconstruyendo, el seguro del gobierno entró de inmediato, normalmente se tardan meses, y ya están trabajando en todas las clínicas y en todas las escuelas. Entonces, Ariadna nos va a dar el informe y vamos a hacer estos enlaces. Después vamos a presentar un programa nacional para el maíz nativo, para todos aquellos campesinos y campesinas que se dedican al cultivo del maíz nativo. Son cerca de 1.5 millones de productores agrícolas, pequeños productores, la mayoría ejidatarios, comuneros, que trabajan la tierra. Y María Luisa Albores está a cargo de este programa integral. Están aquí Julia, Katy, Jesús y Columba, porque ha sido un trabajo de varios meses en donde han participado muchísimas personas, investigadores, técnicos, que se han dedicado durante años a investigar el maíz nativo y cómo protegerlo, y al mismo tiempo que vivan con bienestar las familias que se dedican al cultivo de la milpa. Entonces va a presentar este programa, y después
Miguel Elorza nos va a hacer una presentación especial de las redes sociales, cómo a través de las redes sociales se puede ver la convocatoria a la marcha, la llamada marcha de la generación Z, cómo fue que se fue construyendo en las redes sociales. Es una investigación muy profunda que se hizo en Infodemia y que vale la pena que se conozca. Y después vamos a las preguntas y después Mujeres en la Historia. Así que, como ven, mucha información el día de hoy. Vamos, Ariadna. Con su permiso, Presidenta. Como ya lo ha comentado nuestra Presidenta, vamos a presentar el informe de atención a los afectados por las lluvias del pasado 10 de octubre en los 5 estados. Adelante. Para realizar este censo, instrumentamos 960 brigadas de servidores y servidoras de la Nación, con una brigada general de 4,804 compañeras y compañeros. Las localidades censadas fueron 3,254 y las viviendas 104,417. Adelante. En este mapa, bueno, vemos la zona afectada de los 5 estados. Como lo ha mencionado nuestra Presidenta, este fenómeno impactó territorialmente a 5 estados y a un número importante de localidades, y el tiempo de atención, que bajo la conducción de la Presidenta ha sido un tiempo récord para la dimensión del fenómeno. Fueron 119 municipios que fueron censados, 3,254 localidades, y la afectación llegó a 348,000 personas. Adelante. En el caso del estado de Hidalgo, la afectación fue para 23,358 viviendas. En el estado de Querétaro, 11,789. Puebla, 2,896, San Luis Potosí, 9,842 y Veracruz, que fue el más numeroso, 56,532. Adelante. Del total de la población que fue censada, 20,486 es parte de un pueblo indígena. Esto es importante porque la región que se afectó es una zona serrana, tanto de Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, y la complejidad de la atención incrementó porque fue en esta región del país con estas características. Adelante. ¿Cómo fue el resultado del tipo de daño? Daño menor fueron 20,286 viviendas, daño medio 23,332, daño mayor 31,012 y viviendas con pérdida total 18,302, sumando las 104,417 viviendas. 7,831 locales comerciales se vieron afectados y también 29,045 productores, pequeños productores, y se afectaron 56,600 hectáreas. Adelante. La inversión social es de 7,426 millones de pesos, que se divide en el apoyo de limpieza, que fue el primer apoyo general de 20,000 pesos para todas las viviendas, de 2,088 millones de pesos. El daño a vivienda en su conjunto, los diversos tipos de daño, pero esa inversión es de 3,305 millones de pesos. El apoyo a enseres, 275 millones. El apoyo a locales, 304 millones, y el apoyo a los pequeños productores que se afectó su cultivo o su ganado, 1,452 millones de pesos. Adelante. En el caso de la inversión que se hará por estado, para el estado de Hidalgo, 1,802 millones de pesos, el estado de Puebla, 756 millones, el estado de Querétaro, 167 millones, San Luis Potosí, 695 millones, Veracruz, 4,005 millones. En suma, los 7,426 millones de pesos como inversión local. Y si me permite, Presidenta, vamos a darle el uso de la palabra a las y los gobernadores que están presentes desde sus comunidades en las sedes de pago.
Está con nosotros el gobernador Armenta del estado de Puebla, también la gobernadora Rocío Nale, así como el gobernador de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi. Así que vamos a iniciar con Puebla, que están ahí también desde muy temprano, el gobernador Armenta. Si nos hace favor de tomar la palabra. Gracias, secretaria. Presidenta, muchas gracias desde Pantepec, desde Carrizal, donde usted estuvo aquí. Están nuestros hermanos recibiendo el apoyo. Aquí está Rodrigo Abdala, el delegado de Bienestar, que con todo su equipo han hecho un extraordinario trabajo a su nombre. Está el general Héctor Ávila y el general Francisco, así como la presidenta municipal que ha estado entregada. Muchas gracias por todo el apoyo. Aquí está todo el equipo, están a punto de iniciar la entrega y los amigos, hermanos de Carrizal le quieren enviar un saludo para usted. Es lo que le quieren enviar. Gracias, presidenta, desde Puebla, por todo el apoyo. Están muy contentos. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Ahora es turno del estado de Querétaro. Si nos hace favor de dirigirnos un mensaje, el gobernador Mauricio Curi. Encantado, muchas gracias, secretaria. Presidenta, muy buenos días, muchas gracias aquí desde el bellísimo municipio de San Joaquín, aquí con mi general Ira del Ejército, que nunca las Fuerzas Armadas nos han dejado solo, el presidente municipal Carlos Manuel Ledesma, la presidenta municipal de Cadereyta, Asier Ortega, el mero efectivo delegado aquí Mauricio Hernández, quien también se ha portado muy bien. Aquí estamos con mucho frío, pero muy contentos, aquí ya la gente esperando para recibir el apoyo que le están dando por parte del gobierno federal y muy agradecido. Ya están todos los caminos abiertos. Este fin de semana tenemos ya Huapango aquí en la sierra y esperamos que llegue mucha gente a la sierra queretana para que venga otra vez la reactivación económica. Y un abrazo fuerte. Muchas gracias, presidenta. A sus órdenes. Gracias, gobernador. Muchas gracias, gobernador. Y ahora toca el turno a la ingeniera Rocío Nale, gobernadora del estado de Veracruz. Buenos días, presidenta. Un aplauso desde Llano del Medio, esta comunidad en el municipio de Izhuatlán de Madero, para agradecerle. Hoy se entregan aquí 2,386 apoyos, que es la segunda gira. Izhuatlán de Madero está ubicada en la Huasteca Baja y, como se mencionó, pues Veracruz fue uno de los estados con mayor afectación. Somos un pueblo que nos levantamos, que trabajamos y que de la mano de su gobierno y el apoyo y solidaridad de todo el pueblo de México, hoy a Veracruz nos tocó sentir la solidaridad de todos los mexicanos, y a nombre del pueblo de Veracruz se los agradecemos a todos y a usted en especial. Y desde aquí del Llano del Medio, de gente trabajadora, muchas gracias, presidenta. Hoy inicia el segundo apoyo del programa de su gobierno para toda nuestra gente que se vio afectada y que con la ayuda del gobierno federal, estatal y los municipales vamos a salir adelante como lo estamos haciendo. Gracias, presidenta. Un aplauso desde Llano del Medio para usted. Muchas gracias. Y desde San Luis Potosí se encuentra en representación del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, la secretaria de Desarrollo Social, María del Rosario Martínez Galarza. ¿Sí nos está escuchando? Presidenta, buenos días. Reiterarle un saludo de parte del señor gobernador. Me encuentro aquí en el municipio de San Vicente, Tancuayalab, con el delegado Guillermo, justamente atendiendo la solicitud, y mencionarle que en el estado de San Luis Potosí pues hemos entregado más de 50,000 víveres y despensas, más de 25,000 paquetes de limpieza. Al momento se han rehabilitado 6,600 hogares, se han entregado 8,000 cheques por la cantidad de 20,000 pesos, 21,166 kits
de electrodomésticos y en coordinación obviamente con brigadas médicas instaladas, más de 2.500 atenciones primarias. Por parte del Gobierno federal también mencionar que se han atendido a cerca de 19.900 beneficiarios, se encuentran justamente en la entrega de los segundos apoyos a personas afectadas, y por parte del Gobierno del Estado mencionarle que vamos a comenzar con una segunda entrega en tema de víveres, apoyos económicos y electrodomésticos. Muchas gracias. Y ahora toca el turno a Miguel Ángel Tello Vargas, secretario de Planeación del Gobierno del Estado de Hidalgo, en representación del gobernador Julio Menchaca. Saludamos desde aquí, desde Chapulhuacán. Estamos aquí en el municipio de Chapulhuacán, Hidalgo. La presidenta municipal Nura Mira Núñez, el secretario de Planeación en representación del gobernador Julio Menchaca. Y bueno, le vamos a ceder la palabra al secretario Miguel Ángel Tello. Muchas gracias, delegado. Gracias, secretaria y presidenta. Estamos aquí en Chapulhuacán, en la Sierra Gorda del estado de Hidalgo, que desde el primer momento, por parte de la Presidencia de la República y por instrucciones del gobernador, del licenciado Julio Menchaca, estuvimos aquí presentes, muy agradecidos con usted. Todo el pueblo de la Sierra, todo el pueblo de la Huasteca ha estado presente junto con el gobierno federal, que hoy realiza la segunda entrega de apoyos en uno de los municipios donde vimos, por desgracia, que sufrimos lo que nos pasó con las lluvias, y gracias al respaldo de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría del Bienestar y de todos los que estuvieron presentes, el día de hoy Hidalgo se está levantando. Muchísimas gracias, presidenta, y aquí seguimos acompañando a todos nuestros paisanos. Muchísimas gracias por su participación y bueno, sigue la entrega de los apoyos, presidenta. Gracias por su confianza en las tareas que nos ha encomendado. Buenos días. Bueno, nada más para cerrar, pone el monto de lo que para todos aquellos que decían que no había Fonden, que no iba a haber apoyo, que el gobierno federal no estaba atendiendo. Si existiera todavía el fideicomiso del Fonden, todavía no iniciaría ningún apoyo porque tardarían 48 días para iniciar todos los procedimientos. Un mes y unos cuantos días, para el domingo, todas y todos los damnificados van a haber recibido sus apoyos, el apoyo de limpieza, daño a vivienda, los enseres, una parte se entregó en efectivo y otra parte se entregará en especie en el siguiente mes. Para comercios, agricultura, en total, vete a las viviendas, por favor, 7,426 millones de pesos, 125,000. 7,426 millones de pesos que ya fueron distribuidos a 104,000 familias. El domingo se termina esta etapa y ya prácticamente todas las comunidades han regresado a su vida normal. Todavía quedan algunas comunidades donde están las Fuerzas Armadas ayudando a limpiar y algunos caminos que todavía Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está ayudando a terminar. Y a partir de diciembre inicia ya el periodo de reconstrucción. Bueno, esta es la información sobre lluvias y vamos al programa El maíz es la raíz. Adelante. Gracias, presidenta. Con su permiso. Pues buenos días a todas y a todos. Agradecer muchísimo que sea la portavoz de este trabajo colectivo
que, como decía nuestra presidenta, se llevan meses de trabajo, pero también es un reconocimiento a quienes por años han estado trabajando este tema, principalmente a campesinas y campesinos que han fungido como las guardianas y los guardianes de la biodiversidad de las diferentes razas de maíz que hoy tenemos. Agradecer mucho a este colectivo, compañeras y compañeros que nos ayudaron a tejer lo que el día de hoy se presenta y que en su nombre, en esencia, es hermoso. El maíz es la raíz. Todo un reconocimiento que le hacemos también a nuestra presidenta porque coloca en el centro, en la esencia, a lo que es para nosotras las mexicanas y los mexicanos muy importante, el maíz nativo, pensando que es nuestra parte de nuestra cultura. Y también recordar que en el tiempo de la época neoliberal, el maíz no era importante, más el caso del maíz nativo. Entonces, plantear el tema del maíz es plantear la esencia de nosotras y nosotros, las y los mexicanos, si nos llamamos mujeres y hombres de maíz. La primera, por favor. Este es el objetivo de nuestro Plan Nacional del Maíz Nativo. El objetivo es impulsar la conservación, la producción, transformación y la comercialización del maíz nativo mexicano, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios. Recordar que uno de los sistemas que se da, en este caso el maíz, y que México le da al mundo es la milpa, que cuando hablamos de milpa es en esencia el maíz, el frijol, la calabaza o diferentes tipos de cucurbitáceas. ¿Y cómo lo planteamos hacer? Pues a través del aumento de la productividad con el acompañamiento técnico, maquinaria apropiada para el intercambios de saberes directamente en territorio. La garantía de la conservación del maíz nativo mejorando la semilla. El valor agregado en la comercialización, como el caso de tortillerías, tostadas, totopos, el apoyo a compañeras y compañeras que se dedican al trabajo de tortillas de manera artesanal. ¿Dónde vamos a plantear trabajar? La siguiente, por favor. Eso es lo que estamos planteando. Tenemos 8 regiones en el país, donde ya comentaba nuestra presidenta, que está prácticamente 1,5 millones de productores, hay 1,446,293 productores. Planteamos nosotros empezar por etapas. En esta etapa, si podemos ver, en el 2026 el planteamiento es que podamos abarcar 2 regiones, sureste y Pacífico Sur. Y así será el planteamiento. Después, 2027, incidimos en otras regiones, en 2028 otras regiones y 2029, 2030, pues le damos seguimiento a este programa ya con el 100% de las regiones, que son 8. La siguiente, por favor. Esta es la población objetivo con la que vamos a empezar a trabajar en 7 estados de la República, que comprenden 437 municipios y llegaremos, como dijo nuestra presidenta, hasta los núcleos agrarios, ya sea elegido, la comunidad, las diferentes localidades, para estar trabajando directamente con las familias, con los productores, y esta es la superficie que planteamos nosotros abarcar, sería los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y también Tabasco. Son estos 7 estados donde vamos a estar trabajando. La siguiente, por favor. Compartirles un poquito de la estrategia productiva, el planteamiento de la milpateca. Creo que desde las consideraciones más importantes que se trabajaron es impulsar el trabajo colectivo. Entonces, le está planteado de la siguiente manera: que podamos impulsar la producción agroecológica de maíces nativos mediante el acceso colectivo a herramientas y maquinaria ligera que fortalezca la autonomía y soberanía tecnológica de la comunidad. Pensar en el capital semilla para el equipamiento,
con un recurso inicial para la adquisición de la maquinaria y las herramientas, pero maquinaria ligera y herramientas que se focalicen en los lugares dependiendo de lo que nosotros tengamos en estos lugares, ¿no? Entonces, es muy regionalizado. Principios de operación, esto es muy importante en el uso y la gestión de la maquinaria, es un uso colectivo de esta maquinaria, de estas herramientas, y en el mantenimiento y la sostenibilidad de este equipo y de esta maquinaria, pues planteamos que destinemos un monto específico para revisar el tema del mantenimiento o el desgaste que tenga esta maquinaria. La siguiente, por favor. Planteamos nosotros, y a mí sí me gustaría hacer hincapié en dos cosas que considero muy importante: tener una coordinación institucional desde Alimentación para el Bienestar para aglutinar los diferentes trabajos que ya se hacen a nivel de territorio por diferentes instancias e instituciones para trabajar de manera colectiva el tema del maíz nativo. Y compartirles a todas y a todos, la limitación del maíz nativo nunca ha sido genética, no ha tenido que ver con el tema de la semilla, es agronómica, y con la agronomía básica puede triplicarse la producción. A mí sí me gustaría, no sé si podría tener un micrófono. Gracias. Gracias. Aquí compartirles cómo es que estamos nosotros planteando. Primero es llegar directamente a las localidades, a las comunidades, al lugar más básico, donde ya las y los compañeros trabajan el maíz. Ellos ya lo trabajan, han sido las guardianas y los guardianes de las diferentes variedades y razas de maíz. Entonces planteamos que podamos organizar cada 100 compañeras, compañeros, grupos mixtos, y nosotros decimos, esa será una comunidad milpera. Una comunidad milpera estará colectivamente trabajando por 100 campesinas o campesinos, 100 personas que ya trabajan en este caso la milpa. Y van a estar acompañados por una compañera, un compañero. Decimos nosotros joven construyendo el futuro, porque si queremos hacer relevo generacional, la mejor manera de amar el espacio, de amar el territorio, es empezar conociendo de los saberes que ya tienen quienes han trabajado desde niñas y niños el trabajo, en este caso, de ser guardiana o guardián del maíz. En este planteamiento, las compañeras y compañeros serán promotoras o promotores comunitarios que estarán trabajando estos saberes locales con 100 familias. ¿Por qué para nosotros es muy importante que sea de la localidad? Porque muchas de las localidades, y este es un reconocimiento para nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, es donde se han guardado este tipo de diferentes variedades de maíz. Después planteamos que exista cada 10 promotores estén apoyados en un acompañamiento técnico de manera permanente con un compañero, una compañera técnica territorial que le sepa temas de agroecología, a temas organizativos, para que puedan incidir a nivel de territorio. Y esta compañera técnica territorial o técnico territorial se hará acompañar de una coordinación regional, donde planteábamos que tenemos 8 regiones en el país y cada región del país tendrá un equipo de especialistas para que puedan coayudar a este equipo y después una coordinación nacional. Entonces, hablamos nosotros de una formación, de una capacitación, de un acompañamiento de saberes comunitarios que se tienen a nivel de cascada. Quería hacer tiempo acá porque considero que es de lo más importante que brindará en este caso este programa. El maíz es la raíz. La siguiente, por favor. Y esta estrategia de poder acopiar, transformar y comercializar. Tenemos como mexicanas y mexicanos que volver a valorar en este caso el maíz nativo. En este planteamiento nosotros planteamos que si vamos a elevar la parte de la producción, pues todo lo incremento que tengamos en este caso
de producción no se venda como tal como grano de maíz, sino que pueda tener un valor agregado, y en este valor agregado pues quienes nos beneficiemos seamos todas y todos, porque al momento en que podamos consumir una tortilla de maíz nativo o un alimento de maíz nativo es diferente en sabor, pero también en nutrición. No sé si podamos pasar la mesa para compartirles un poquito cómo está. ¿Termina la presentación? La termino, muy bien. La siguiente, por favor. Voy a terminar la presentación. Y estas son las metas que se están planteando: atender en 2026 a 677,005 familias productoras de maíz. Lo que tienen ellos es 886,687 hectáreas. Planteamos nosotros un incremento del 20%, en este caso de rendimiento por hectárea. Solo con el tema que comentábamos, el tema de incidencia agronómico, desde el tema de la semilla, el tener una fertilización a tiempo, el que puedan tener maquinaria para poder hacer las diferentes labores que se hacen en la etapa de tener, en este caso, la milpa. Y garantizamos con esto el autoconsumo de la familia campesina, pero también, si hubiera excedentes, pues también canalizar estos excedentes. Y del incremento proyectado en la producción de maíz nativo, pues destinar un porcentaje para compra directa a las y los pequeños productores, y nosotros hacer la parte de procesos de transformación. La siguiente, por favor. Y esto es la meta a 2030, ya decía nuestra presidenta, casi 1,5 millones de pequeñas y pequeños productores. Ellos están trabajando en esta superficie en 1,842,876 hectáreas, 872 municipios en 29 estados de la República. Queremos llegar en 2030 a tener un incremento en la parte productiva por hectárea del 50%. Y el incremento proyectado de la producción de maíz nativo, pues destinar un porcentaje para la compra directa a las y los pequeños productores y para los procesos de transformación. Garantizar con esto el autoconsumo, la apertura del mercado y venta de excedentes. La siguiente, por favor. Y sí, sería cuánto, y no sé si podamos colocar acá los productos. Vamos con los productos. No sé si alguien quiera comentar más. ¿De qué se trata el programa? Hay cerca de 1.5 millones de campesinas, campesinos, de pequeños productores que tienen 1 o 2 hectáreas, que históricamente han sembrado ahí la milpa. La milpa pues es no solamente el maíz, sino también calabaza, frijol. Mucho de este producto es para el autoconsumo, es decir, de ahí se alimentan las familias. Hay muchos otros productores que ya no utilizan el maíz nativo. El maíz nativo ¿qué es lo que se hace para volver a sembrar? Se desgrana el maíz, se almacena y se vuelve a sembrar al siguiente periodo. Bueno, muchos productores agrícolas en México ya no hacen eso, ya compran la semilla. ¿A quién compran la semilla? Es un maíz híbrido que se produce pues, por ciertos fabricantes de semilla. Es un maíz híbrido mexicano en realidad que se ha ido adaptando. Lo que nosotros queremos, porque esta es la raíz de México, es que no se pierda el que las campesinas y campesinos sigan sembrando su propio maíz y se sigan alimentando de la milpa. ¿Qué se tiene que hacer para ello? Actualmente les damos producción para el bienestar, un apoyo anual de una sola vez y fertilizante gratuito. ¿Qué queremos que tengan ahora adicional? Acompañamiento técnico. ¿Para qué el acompañamiento técnico? Para utilizar maquinaria específica para cada región. Normalmente se piensa que se requieren de los grandes tractores para producir y no necesariamente. A veces se requiere pequeña maquinaria para poder desmalezar el terreno después de que ya fue la cosecha,
o se requiere equipos especiales para poder poner la semilla. Entonces van a comprar esos equipos especiales. Uno para cada productor, no, es un equipo de maquinaria para 10 productores. Y entonces el técnico va a ir entregando la maquinaria, después se va a recoger y en la siguiente periodo de siembra se vuelve a prestar la maquinaria. Tal manera que sea algo colectivo, como están, además, como es la historia de nuestro país, la organización colectiva. Entonces, es el acompañamiento técnico a partir de este esquema que planteó María Luisa y el apoyo de esta maquinaria específica. Después, ¿qué pasa cuando ya se cosecha? ¿Qué es lo que ocurre con el campesino? Aparte del autoconsumo, tiene un poco de excedente. ¿Dónde lo vende? Pues a quien se lo quiera comprar, a los intermediarios. Entonces, lo que queremos ahora es que tenga un valor agregado ese excedente, que la milpa les dé de comer y además el excedente lo puedan vender a mayor precio. Entonces, no solamente son los precios de garantía, sino que además les vamos a dar el acompañamiento para que puedan hacer totopos, tostadas o tortillerías de maíz nativo con un sello. ¿Por qué está aquí Katy Monreal? Ella es del Instituto de la Economía Social. Ella va a participar para poder organizar a las mujeres campesinas para poder poner las tortillerías, que se hagan cooperativas, que se venda la tortilla a un precio justo y que todas las ganancias sean directamente para las familias productoras. Entonces, es un programa integral que más allá de los apoyos directos, pues lo que queremos es que permanezca en el tiempo y el 1.5 millones de campesinas y campesinos que siguen utilizando el maíz nativo puedan conservarlo, porque es la esencia de México, por eso decimos el maíz es la raíz, y al mismo tiempo pues puedan alimentarse de lo que ellos siembran y puedan tener un ingreso adicional con esta producción. Ese es el programa El maíz es la raíz, y vénganse para tomarnos una foto todas y todos. Las tortillas no las trajeron. Gracias. Sí, va la canción que nos preparó Jesús. Julia nos ha ayudado mucho, Julia Álvarez y Casa, ella junto con muchos otros especialistas han trabajado en este colectivo de Sin Maíz No Hay País y nos ha ayudado mucho, igual Columba, de que ahora está en Sembrando Vida, Jesúsa, que siempre ha sido una luchadora por la defensa del maíz, y todo el equipo que está hoy aquí. Como ven, puras mujeres. Bueno, vamos con la canción y después le damos la palabra a Miguel.
Bueno, ahora sí vamos con Miguel, cambiando de tema. Gracias, presidenta. Adelante. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. Desde mediados de octubre, en redes sociales y medios de comunicación se habla de la marcha de la generación Z del 15 de noviembre. Se dice que quienes convocan son las y los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, la generación Z, y que esta convocatoria es orgánica surgida en redes sociales, pero es mentira. A partir de este análisis digital, se demostrará que se trata de una convocatoria inorgánica, pagada con la participación de la derecha internacional, con cuentas de redes sociales operadas desde el extranjero, generadas en el momento y con otras cuentas que apoyaron a la oposición y que participaron en las campañas de mentiras con las narcoetiquetas en 2024. También se evidenciará cómo panistas, priistas y hasta el empresario Ricardo Salinas Pliego han utilizado a la generación Z y se han, hay que decirlo, montado en esta campaña. Empecemos por el origen. El 3 de octubre, Azteca Noticias hizo un reportaje donde mencionó que las manifestaciones de la generación Z son una protesta global, lo que no corresponde con la realidad. Carlos Bello, influencer que usualmente no compartía contenido político, participó en un foro en la Cámara de Diputados y criticó al gobierno. Y aquí hay un primer punto que llama la atención: influencers que cambian de tema a partir de una comunidad que ya tenían construida. El 7 de octubre, Ricardo Salinas Pliego compartió la intervención de Carlos Bello en la Cámara de Diputados. El 12 de octubre, Carlos Bello publicó en sus redes sociales que estaba organizando una marcha sin decir la fecha ni la causa. El 15 de octubre, Generación Z-MX publicó en la red social X que van a exigir cambios y colocó la imagen de la bandera de One Piece, símbolo de las protestas de la generación Z en algunos países. Generación Z-MX en X se define como apartidista. La cuenta fue creada en 2024. ¿Realmente es apartidista esta cuenta? En agosto de 2024, esta cuenta realizó retweets a favor de Corina Machado y Edmundo González de Venezuela. Además, dio retweets al medio Reacción Nacional, medio de derecha que publica contenido en contra de gobiernos progresistas en Latinoamérica y a favor del presidente de Ecuador. También hizo retweet a Edmundo Menoni, activista de derecha venezolano y que, dicho sea de paso, suele publicar mentiras. Después de agosto de 2024, esta cuenta se mantuvo en receso y volvió a tener actividad hasta el 15 de octubre de 2025, 1 año y 2 meses después, 1 año y 2 meses de una cuenta sin actividad. El 16 de octubre, Revolucionarios Mexicanos, cuenta abierta en TikTok el 12 de octubre, es decir, solo 4 días antes, hizo la primera publicación para invitar a la generación Z a una marcha el 15 de noviembre para exigir, ojo aquí, la revocación de mandato. Un tema en específico, la revocación de mandato. Generó más de 10 contenidos con inteligencia artificial invitando a la marcha durante los siguientes días. El 19 de octubre, Somos Generación ZMX inauguró sus cuentas de TikTok e Instagram con el logo de la bandera One Piece. El mismo día tuvo sus primeras publicaciones, donde con inteligencia artificial realizaron videos para invitar a la generación Z a ser parte de un cambio, supuestamente, y exigir la revocación de mandato. Esta cuenta tiene una página de internet donde tiene un foro, es decir, un servidor en la plataforma Discord, donde se comunica en tiempo real. En la información de la cuenta de Instagram de Somos Generación ZMX se encontraba el link para firmar la iniciativa de Claudio X González, Salvemos a la Democracia,
movimiento ligado con la Marea Rosa, también supuesto movimiento apartidista, que como vimos en la realidad y en sus manifestaciones, no era partidista. La cuenta Revolucionarios M Mexicanos volvió a invitar por medio de 2 videos en TikTok a una marcha el 15 de noviembre. Sin embargo, dentro de sus videos comenzaron a publicar temas contra la Cuarta Transformación. El 21 de octubre, Alessandra Rojo de la Vega, actual alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que tampoco es apartidista, invitó a Carlos Bello, el influencer, a su podcast y criticaron al gobierno. Se llevó a cabo un live Somos Generación ZMX, donde se difundió la marcha del 15 de noviembre y se observaron perfiles de derecha como Quique Mireles, vocero panista, y Armando Saucedo, influencer regiomontano, que abrió su TikTok en 2023. En principio generaba contenido de tips y después comenzó a hablar de política. Vemos los cambios de tema. El 23 de octubre, el influencer Carlos Bello subió un video a redes sociales donde supuestamente auditó a la alcaldesa de la Cuauhtémoc y esta respondió sin errores. ¿Quiénes convocan a esta marcha? Después de que se dio a conocer la convocatoria de la marcha el 15 de noviembre, se detectaron 179 cuentas en TikTok y 359 comunidades en Facebook que comenzaron a impulsar la información de Generación Z de manera sincronizada. 50 de las 179 cuentas de TikTok tuvieron su primer posteo en octubre o noviembre, lo que nos dice que fueron creadas ex profeso para mover de manera simultánea este tema. Y aquí están algunos ejemplos de las cuentas en TikTok. Quienes convocan, seguimos viendo las cuentas de TikTok que tuvieron su primera publicación entre octubre y noviembre de 2025. Aquí también presentamos que de las 359 cuentas analizadas en Facebook que comenzaron a publicar sobre el tema Generación Z, a partir del 26 de octubre, 28 de estas cuentas tienen administradores en el extranjero. Es un movimiento que se impulsa desde el exterior de México. Aquí están los ejemplos de páginas en Facebook que tuvieron su primera publicación sobre la Generación Z entre octubre y noviembre. Los estamos viendo. Y aquí están los ejemplos de algunas de las 28 páginas que tienen administradores de otro país. Lo que vemos es administradores de España, administradores de Bolivia, de Estados Unidos en la siguiente, ahí está, también de Bolivia. Y luego ocurrió un cambio sincronizado de tema. Del 16 al 26 de octubre, las cuentas que mencionaban la marcha se referían a ella como una marcha pacífica. Sin embargo, del 16 al 27 de octubre comenzaron a publicar imágenes con inteligencia artificial con el Palacio de Gobierno incendiado. A partir del 1 de noviembre, después del lamentable asesinato del alcalde Carlos Manso, de manera sincronizada las comunidades y páginas cambiaron el motivo de la marcha en torno a este suceso, dejando en segundo plano la revocación de mandato. Y aquí estamos viendo cómo utilizaron este lamentable hecho para hacer uso de manera política. De nueva cuenta, utilizaron el lamentable homicidio del alcalde. Conflictos internos en torno a la Generación Z. El 1 de noviembre, Iván Mero Perro, el administrador del servidor original de la red Discord y TikTok de esta Generación Z, desmintió la convocatoria y negó vínculo con una cuenta de X que sigue a figuras del PAN y de la oposición.
El 2 de noviembre, Iván Mero Perro subió a su Instagram personal un video de Carlos Manso. Y a partir del 3 de noviembre compartió la marcha que se registró el 8 de noviembre por la crisis de inseguridad en México, llamándola primera movilización oficial. El 10 de noviembre informó que cambiaría las redes sociales de Instagram, TikTok y X de Generación Z y así se desmarcó del movimiento que ahora impulsa la marcha del 15 de noviembre. Algunas de las figuras de los panistas que han impulsado esta marcha, que se dice que es apartidista. Vicente Fox es uno de los que más ha impulsado esta marcha. Claudio X González, que tiene la relación con Salvemos la Democracia y la Marea Rosa. Sociedad Civil, que retuitea posteos de Salvemos la Democracia y de la Marea Rosa y de Claudio X González y de Fox. Y Acción Civil Mexicana. Más panistas: Arturo Villegas, influencer del PAN; Enrique Quique Mireles, un tiktokero, también vocero panista; Emilio Vallejo, influencer del PAN; Miguel de Samaniego, vocero del PAN y trabajador de TABE. Priistas: utilizaron la bandera de One Piece en el Congreso. El excandidato concejal del PRI, Edson Andrade, y Alejandra Rojo de la Vega, que después borró su tuit. Empresarios: Ricardo Salinas Pliego; Arturo Villegas, un influencer de derecha pro Salinas Pliego; Arturo Herrera, simpatizante de Ricardo Salinas Pliego y colaborador de la derecha Diario México. Este último medio promueve desinformación y también moviliza esta marcha. El Abuelo, el posteo que estamos viendo en el centro, publicó: ojalá y el empresario Ricardo Salinas Pliego se animara a estar al frente de la marcha. El empresario bromeó con esa idea. Comentócratas que han impulsado la marcha: Enrique Krause invitó a la marcha del 15 de noviembre, Fernanda Familiar, López San Martín de TV Azteca, Denise Meade y la página de Marea Rosa, que ha convocado a la marcha desde su Facebook y desde su página web, de nueva cuenta, vinculada con Salvemos la Democracia, con Claudio X González, con Xóchitl Gálvez. Compra de comunidades digitales. Se detectó que más de 20 comunidades que hablaban de temas diversos ajenos a política comenzaron a hacerlo. Estas comunidades ahora publican con relación al movimiento Generación Z, Carlos Manso y contra la Cuarta Transformación. Unos ejemplos de las comunidades que cambiaron de tema: Cerebros en Facebook, Plátano en Facebook, Guardián Imperio en TikTok, Animaciones Chéveres en TikTok. Es interesante ver cómo las personas que seguían estas cuentas en los comentarios reclaman a quienes llevan las cuentas que hayan cambiado el contenido. Porque es tendencia en X, también cambió de contenido. Alfredo Adame parodia en X. Y aquí tenemos la activación también de diversos influencers que cambiaron de tema. Esteban Leite, que hablaba de música, ahora habla de política. Rayito, que hablaba de espectáculos y entretenimiento, ahora habla de política. Que García, que hablaba de entretenimiento y noticias de cárteles, ahora habla de política, y así podemos ver diversos ejemplos de influencers que cambiaron completamente de tema. Por eso llamamos activación de influencers para esta campaña. La derecha internacional y sus empresas. Todo este esfuerzo no es articulado en México, como ya se mostró. Además de que fueron detectados bots extranjeros, también existen diversos perfiles con nexos empresariales y mediáticos que impulsan narrativas contra la Cuarta Transformación. Atlas Network, que se ha mencionado aquí varias veces, fue vinculada a una campaña de desprestigio en 2024 hacia el entonces presidente López Obrador y a la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Atlas Network también es dirigida por Roberto Salinas,
primo del empresario Salinas Pliego. Su influencia mediática y empresarial se extiende a espacios del Grupo Salinas, como lo veremos más adelante. Atlas Network presume de tener una red de 500 think tanks que se expande por todo el mundo, como el que operó contra Pedro Castillo en Perú o Evo Morales en Bolivia. También están detrás de batallas llevadas al plano judicial, el lawfare de Brasil contra Lula da Silva y en Argentina contra Cristina Fernández. La derecha internacional y sus empresas. En diciembre de 2024, Ricardo Salinas Pliego invitó a Javier Negre, director de La Derecha Diario, a trabajar en México. Estos dos personajes, es público, han tenido interacción en X desde al menos noviembre de 2024. El 30 de enero, Javier Negre informa que abrió La Derecha Diario México en respuesta a la invitación de Ricardo Salinas Pliego. Esto fue reiterado apenas en el evento del Festival de Libertad de Ricardo Salinas Pliego, donde relató cómo el empresario lo invitó a trabajar en México y a expulsar a los zurdos. Javier Negre no está solo en Derecha Diario, tiene como socio a Fernando Cerimedo, que es argentino, estratega digital y consultor político. Se especializa en desinformación y manipulación emocional mediante bots, redes de cuentas coordinadas y campañas audiovisuales virales, justamente lo que hemos visto en esta campaña. Dirige la agencia Navegantes y es socio de Derecha Diario. Fue parte del equipo de comunicación de Javier Milei. Investigaciones en Brasil lo vinculan con la milicia digital que operó para mantener a Bolsonaro en el poder tras su derrota electoral, que culminó en un intento de golpe de Estado. Cerimedo, la narrativa de Cerimedo busca deslegitimar gobiernos progresistas y posicionar líderes antisistema bajo el discurso de libertad individual. Él mismo ha aceptado usar cuentas tipo bot cuando trabajó para Milei en Argentina y ha sido vinculado a la difusión de contenidos falsos y campañas de desinformación digitales coordinadas. Según analistas y verificadores, estuvo detrás de mensajes engañosos sobre el proyecto de la nueva Constitución de Chile y de desinformación sobre la salud del presidente Gabriel Boric. Continuamos con la derecha internacional y sus empresas. Agustín Antonetti, activista argentino y miembro de la Fundación Libertad en Rosario, Argentina, vinculada a la organización Atlas Network, que en México es dirigida, como ya dijimos, por Roberto Salinas León, primo de Ricardo Salinas Pliego. Atlas Network mantiene una alianza pública con el Centro Ricardo Salinas Pliego. Agustín Antonetti amplificó las etiquetas narcopresidente y narcocandidata en 2024. Opera como difusor digital en campañas antiizquierda en redes, amplificando mensajes de Cerimedo y Milei. Es especialista en narrativas emocionales de indignación y libertad con gran presencia en X. Publica en contra de la Cuarta Transformación. La Derecha Diario ha citado sus mensajes en algunas redes sociales. Eduardo Menoni, periodista y activista venezolano radicado en Miami, creador de contenido antiizquierdista y crítico de gobiernos progresistas. Participa en la red de influencers hispanos que difunden discursos antiestatales y lo que él dice anticomunistas. Ha mantenido actividad contra la Cuarta Transformación desde Miami y ha promovido las marchas de la generación Z. Su contenido ha sido compartido en X por Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuánto cuesta esta campaña, esta estrategia? A partir de diversos análisis, se calcula que el gasto en esta estrategia digital asciende a más de 90 millones de pesos, solo en octubre y en lo que va de noviembre. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Miguel. Esta es una investigación de Infodemia. Bueno, vamos a las preguntas, que hay mucha información. A ver,
A ver, el compañero, y luego vamos para acá. Hola, presidenta, muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Primero, preguntarle qué mensaje le envía a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hace unos minutos se estaban manifestando aquí en inmediaciones de Palacio Nacional y ya se dirigen a la Cámara de Diputados. Pues que siempre ha habido diálogo. Hay mesas abiertas de trabajo. Recientemente estuvo el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, Leti Ramírez de Presidencia, con el gobernador en Oaxaca. Ha habido mesas de diálogo en Chiapas, en todos los estados. Entonces, pues no se entiende cómo si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos como maestras, maestros, a los estudiantes. ¿Qué necesidad hay de esta manifestación? Además, a 2 días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así. A propósito de esta movilización del sábado, presidente, el día de hoy Milenio publica un análisis realizado por la Central de Datos e Inteligencia Artificial de Multimedios, el cual arrojó que este movimiento de la generación Z está impulsado por 8 millones de bots, pero también también 9.5 millones de cuentas de personas se han sumado a este debate. ¿Qué lectura le da a estos datos? Sí, presidente? a ver si pones la nota de Milenio, está muy interesante. Dice, reporte de Milenio, impulsan 8 millones de bots la marcha del 15N. Las manifestaciones en nuestro país son libres. Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, que me parece muy bien que se manifiesten. Ahora, el asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación. A lo mejor hay personas que vieron en las redes y se suman porque a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, jóvenes. Pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización, para que no utilicen a nadie. Entonces, podrá haber personas, y este es un país libre, democrático, que no estén de acuerdo con nosotros, o jóvenes que tengan alguna demanda o también que puedan tener una opinión distinta. A nosotros nos corresponde informar todos los apoyos que hemos dado a los jóvenes, cómo hoy los jóvenes tienen una beca en preparatoria, cómo tienen más opciones para ir a la escuela, cómo está Jóvenes Construyendo el Futuro y cómo vamos a seguir apoyando a todas las jóvenes y jóvenes de nuestro país. Pero de que alguien esté impulsando con las pruebas que da Infodemia esta movilización, y muchos no tienen nada que ver con la generación Z, nada que ver, sino más bien es un impulso promovido incluso desde el extranjero en contra del gobierno. Entonces es muy importante que se conozca esta información y qué bueno que Milenio saca 8 millones de bots. ¿Qué quieren decir los bots? Comprados. Es dinero de cuentas falsas que impulsan una conversación para ver si promueven una conversación más orgánica o de personas reales. 8 millones, imagínense, 90 millones de pesos entre octubre y lo que va de noviembre para impulsar una campaña en redes sociales. Presidenta, en otro tema, ¿qué avances le reportó el día de ayer el gabinete respecto a la reunión que tuvo con ellos, con los integrantes de su gabinete del Plan Michoacán? Vamos a presentarlo la próxima semana. Recuerden que presentamos el plan y dije cada mes vamos a ir informando cómo vamos. La próxima semana vamos a presentar cómo vamos a iniciar, con qué trabajos. Hoy van a estar el Gabinete de Seguridad en Morelia y en Uruapan, además de todo el despliegue territorial que tienen la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, los equipos de investigación, trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía del Estado. Van hoy y la próxima semana ya vamos a informar mes con mes
qué acciones vamos a desarrollar. No, para que todo el mundo sepa que no fue un anuncio, sino es un plan que se va a llevar a cabo. A propósito también de este tema, en estos momentos la custodia de la alcaldesa de Uruapan de Grecia Quirós está únicamente a cargo de la Guardia Nacional o también tiene policías municipales. Está la Guardia Nacional, no tengo conocimiento si además ahí tiene ella policías municipales, pero ella pidió apoyo y se le está dando todo el apoyo. ¿Cuántos elementos estarían apoyando en estos momentos? A ver si me ayuda el general secretario para informarme, o Omar, aunque van en vuelo, no sé si estén, pero les informamos con todo. Ok, finalmente, presidente, el PAN ha propuesto, está planteando que si la revocación de mandato se realiza en el 2027, también se incluya a gobernadores. ¿Usted qué postura tiene de esto? Pues depende de los gobernadores y de las constituciones de cada estado de la República. Sería que cada entidad pues sí, cada entidad tendría que definirlo, ¿no? Nosotros definimos lo que tiene que ver con la presidencia, ya que cada estado, ¿quién elige a los gobernadores? Pues el pueblo de cada estado o la Ciudad de México definan si debe haber revocación en el caso de gobernador. ¿Le parecería a usted una buena idea? Hay varios gobernadores que lo han planteado. Oaxaca, por ejemplo, Hidalgo lo ha planteado, pero pues depende de cada entidad. Muchas gracias, presidenta. Sobre el tema, a ver, el compañero. Vamos para acá. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco y Campeche hoy de Quintana Roo y de Grupo Cantón. Mire, sobre el tema de las lluvias, si nos puede comentar, bueno, hace tiempo vimos estas imágenes de lluvias pues en los 5 estados, en algunos de ellos pues eran imágenes impresionantes. Ver cómo van ahí las labores de reparación y en cuánto tiempo podremos decir que se va a volver a la normalidad. Ya prácticamente la limpieza en las ciudades más importantes y en las comunidades más importantes ya está lista. Por ejemplo, Poza Rica, Álamo, en el caso de Veracruz, El Higo, ya están completamente limpias. Todavía incluso se quedaron brigadas, en el caso de Veracruz tocó principalmente la Secretaría de Marina, brigadas porque todavía la gente sigue sacando cosas de sus casas para poder apoyar al municipio. Pero ya se está entregando, ahora sí que calle por calle limpia al municipio para que ya el municipio tome el papel que le corresponde de la recolección de la basura. Se sigue trabajando porque se hicieron centros temporales de acopio de basura, se sigue trabajando para llevar eso ya a los rellenos sanitarios de cada municipio, de cada región. Todavía hay algunos caminos que se sigue trabajando en Hidalgo y en Veracruz. En Veracruz son 3 comunidades muy pequeñas, pero que todavía se sigue trabajando para abrir los caminos. Y en el caso de Hidalgo son alrededor de 16 que todavía se sigue trabajando para poderlas abrir y estamos dándole seguimiento. Lo importante aquí, creo que es de resaltar, es que en un mes se entregó el primer apoyo, el domingo termina el segundo apoyo y entramos ya después al periodo de reconstrucción, reubicación de viviendas, reconstrucción de viviendas, reconstrucción de caminos, reconstrucción de sistemas de agua potable y drenaje y reconstrucción de escuelas y reconstrucción de centros de salud. ¿Se tiene un estimado de cuántas toneladas de basura se… ¿De cómo quedó? A ver. Este ya es Poza Rica ahora, la zona inundada. Ese es Álamo.
Nada más sobre este tema, nada más para una precisión. ¿Tiene un estimado de cuántas toneladas de basura se recogieron? Sí está la contabilidad. A ver si por lo menos Jesús Esteva se las damos en otra ocasión, porque la tenemos separada entre la tierra, el lodo que se movió de las carreteras, de los caminos, y también la que fue directamente en las calles o en los domicilios. Bueno, muchísimos metros cúbicos de lodo, de tierra. Perfecto. Bueno, en otro tema, pues afuera del Palacio Nacional hay maestros de la CENTE, ya han intentado derribar las vallas, han intentado pues bueno, no todos, pero hay algunos que sí han estado de manera un poquito violenta. Preguntarle cómo va el diálogo con ellos, si han podido acercarse a hablar, pues, ¿qué ha pasado ahí en este pues tema? Es lo que menciono, o sea, no se entiende. O sea, ¿cómo si hay una mesa de diálogo abierta? Se está trabajando en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en otros estados. Quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional. Si está la mesa de diálogo, si se ha atendido muchísimas de las demandas que tienen. Se ha planteado en el caso de la ley del ISSSTE, que ellos piden la derogación, distintas opciones, que seguimos trabajando en ellas, pues porque el recurso no está disponible para poder hacer esta derogación, pero se hizo el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se está trabajando en otras opciones. En el caso de la reforma educativa ya planteamos que no va a haber ninguna imposición, que nos vamos a ir a discutir a la base de los maestros y maestras, escuela por escuela, para ver qué es lo que quieren los maestros para su evaluación de carrera magisterial, si es que así lo deciden. En fin, están las mesas abiertas de diálogo, de trabajo. Entonces, a ver, estuvieran cerradas las mesas, nos estuviéramos negando al diálogo, pues entonces a lo mejor pues nunca justificamos la violencia, ¿verdad? Pero una manifestación aquí en la ciudad. Pero si hay mesas de diálogo y se está atendiendo, ¿por qué esta forma de manifestarse aquí? O sea, que porque se requiere la derogación del ISSSTE, bueno, ya dijimos, no hay suficientes recursos, vamos a sentarnos a ver qué otras opciones para las pensiones de los maestros. Entonces hay una mesa de diálogo permanente, abierta en los estados. Entonces no se entiende la verdad. ¿O qué interés haya? Pues no sé. Y bueno, y continuando con este tema de la generación Z y hablando de las marchas, es preocupante que en redes sociales se estén viendo algunos posts de varias cuentas, incluso de comunicadores, que ya comienzan a difundir una especie de manual para derribar las vallas, dan el tipo de herramientas, sopletes, tipos de ácido para poder debilitar pues, los enlaces de las vallas. Obviamente, no sé si han investigado quiénes están detrás de estas cuentas, de esta imagen que quieren ver de un edificio de gobierno, un Palacio Nacional en llamas. O sea, ¿cuál sería el llamado que les haría a ustedes? Bueno, es que por eso hay que juntar las cosas. O sea, vean quién está convocando, cómo se construyó la convocatoria. Porque incluso los jóvenes que tenían las cuentas de Generación Z se deslindaron de la manifestación. Repito, puede haber jóvenes que vieron en las redes y pueden tener alguna demanda, pero que sepan cómo se construyó la convocatoria. Entonces, si estos que construyen esta convocatoria después hay violencia en las manifestaciones, pues ¿cómo? O hay infiltración, porque en todo caso tiene que haber deslinde, ¿verdad? Porque no entendemos, o sea, ¿por qué en un país libre, democrático, abierto al diálogo hay manifestaciones con uso de la violencia? ¿Qué interés hay? Entonces, nosotros no vamos a caer en provocación. Por eso ayer dije, ¿por qué las vallas? Pues porque no queremos que haya un enfrentamiento entre policías y estos grupos
que les llaman del bloque negro, que utilizan estos artefactos peligrosos que puedan dañar a ellos o a un policía. Entonces es mejor que haya una valla, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces sí habría que analizar estas cuentas que están llamando a la violencia. O sea, no se entiende. De hecho, algunas de estas cuentas fueron de… O sí se entiende, ¿verdad? Ajá, de comunicadores que en un momento dado tuvieron pues beneficios de la época neoliberal. Bueno, no los menciono porque, bueno, ya algunos es de dominio público, pero ya para no estarles haciendo el caldo gordo. Pero sí es preocupante que hagan este tipo de llamados o den estos manuales para ahora sí entrar y causar destrozos en Palacio Nacional. Ese sería por ese lado. Y bueno, pasando a un temas un poquito más amables, bueno, ya dos últimos temas para no agandallar el micrófono. Recientemente el SAT informó que en el marco del Día de la Certidumbre Fiscal 2025, pues se reconoció a México por su eficiencia en materia de certidumbre fiscal para grandes contribuyentes. Este premio se entregó el pasado 31 de octubre, en donde México obtuvo dos reconocimientos. Uno fue el primer lugar de antigüedad del inventario y el segundo lugar como jurisdicción que más ha mejorado. La verdad no menciono los nombres en inglés porque es bastante very bad mi inglés, pero pues que quería conocer su opinión sobre estos dos premios. ¿De premios? A ver, otra vez. El premio se llama Antigüedad del Inventario, Age of Inventory. ¿Al SAT? Al SAT, exactamente. Todo lo que es en eficiencia para dar sentido. Sí, fue el que me enseñó Antonio el otro día, ¿verdad? De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Exactamente. Sí, recibió el SAT un premio, exactamente. Sí. Y el segundo lugar por jurisdicción que más ha mejorado, ¿no? en esto que es en la recaudación de impuestos y bueno, facilitar a los contribuyentes pues el poder Son muy profesionales los jóvenes que están al frente, muy profesionales. Y estamos trabajando, se publicó un primer lineamiento para las auditorías que se realizan para los créditos fiscales y se van a publicar otros lineamientos también para que haya total certidumbre, que no se piense que hay alguna subjetividad a quién se le hace una auditoría o no. Entonces se van a publicar este mismo año los lineamientos, pero realmente son muy profesionales quienes trabajan en el SAT y mi reconocimiento. Y bueno, y finalmente, pues una pregunta que quedó ayer pendiente, pues hoy es el cumpleaños del expresidente. Sí, le mandamos un saludo cariñoso al presidente López Obrador, que la pase bien en su cumpleaños, que espero que la pase con la familia, de aquí hasta Palenque, nuestro reconocimiento siempre. Sí, todo, muchas gracias. Un aplauso. Sobre el tema, a ver, el compañero que estaba desde el otro día. Muy buenos días, presidenta y funcionarios que la acompañan. Ramón Flores, del Centinela Informa. Presidenta, las lluvias atípicas que dañaron en una parte a los estados de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí y que su gobierno ya atendió en tiempo y forma a la población, también se han quedado caminos que tendrán que reconstruirse o incluso volver a construirse. Es el caso de la carretera en Tlachichilco, la cual está dañada desde Aguablanca, Hidalgo, pasando por Zacualpan, Veracruz y hasta Ixhuatlán de Madero, en Veracruz. En ese sentido, presidenta, la población le solicita que ahora que se reconstruyan caminos y carreteras, se arregle la carretera ya mencionada, la cual beneficiaría a más o menos 68,000 habitantes. Algunos pobladores tienen que viajar hasta 4 horas en caminos de terracería para atenderse en algún hospital particular o del gobierno en Tulancingo, Hidalgo. Presidenta, ¿cuál sería el apoyo de su gobierno con los estados de Veracruz e Hidalgo, así como de los 3 municipios ya mencionados? Vamos a juntar recursos de los municipios, del estado, cada quien en su justa proporción, y del gobierno federal para el proceso de reconstrucción. Y la idea no solamente es pavimentar los caminos, sino mejorarlos. Entonces, tomamos en cuenta esto que nos dice la comunidad y con gusto lo atendemos. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, voy a mencionar los nombres de estos periodistas porque están siendo amenazados. Una investigación del periodista Ricardo Sevilla reveló que desde Polanco opera un despacho jurídico de Emilio Cebadúa, cerebro de la llamada estafa maestra. El reportaje revela que ese despacho vende sus servicios a empresarios dudosos como José Manuel Suárez Díaz, quien suele quitarse del camino a sus socios mediante la fabricación de denuncias penales y en contubernio con jueces corruptos. Mi pregunta es, presidenta,
Presidenta, ¿qué opina que estos despachos sigan operando como en el viejo régimen? Y no sé si se requiera ponerles un alto, dado que ya está en función el nuevo Poder Judicial, porque también amenazaron al hijo de Ricardo Rocha, el cual es Jorge Armando Rocha, Presidenta. Bueno, pues tendrían que presentar su denuncia, ¿verdad? Ante la Fiscalía Estatal o Federal de la República para que se puedan hacer las investigaciones. Entonces, invitamos a quienes están recibiendo estas amenazas o que se acerquen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o aquí mismo Atención Ciudadana para acompañarles a poner la denuncia y a partir de ahí que se haga la investigación. Muchas gracias, Presidenta. En Jalisco, el auditor estatal está siendo denunciado por usurpación de funciones, que ya también se ha negado reiteradamente a entregar información al diputado de Tlaquepaque, Alberto Alfaro García, quien preside la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción en el Congreso local. Lo grave es que al diputado Alfaro solo lo respaldan en su comisión un legislador de Morena y uno del partido Hagamos. Ni el PT, ni el Verde y mucho menos Movimiento Ciudadano lo apoyan. En los hechos, Presidenta, parece que el auditor tiene más protección política y poder que quienes buscan combatir la corrupción. En ese sentido, Presidenta, preguntarle cómo podría ayudar la Presidencia de la República para que se investigue la usurpación que llevó a cabo el Auditor Superior del Estado y qué pasaría, si con el poder que ha acumulado dicho funcionario influye en las investigaciones que ya lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, dado que el propio fiscal anticorrupción y el auditor son miembros y colegas del Sistema Estatal Anticorrupción, es decir, son jueces y parte, Presidenta. Pues que se investigue, ¿verdad? Ok. También, Presidenta, el diputado Alfaro, si llegara a detectar actos de corrupción dentro de su propio partido y lo señalara públicamente, ¿usted lo respaldaría, para que lo haga sin temor a represalias de sus propios compañeros de Morena? Pues que presente la denuncia. Para todo hay que tener pruebas. Okay. Entonces, que presente la denuncia en las instancias correspondientes. Okay. Presidenta, ya por último, también diferentes colectivos nacionales y organizaciones civiles están preocupados por la lamentable situación que están viviendo los animales en cautiverio del zoológico de Puerto Vallarta en Mismaloya, que literal se están muriendo y están en situaciones deplorables. Hace unos días hicieron inspecciones, pero los dueños del zoológico, en contubernio con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, solo disfrazan las condiciones reales en las que tienen a los animales. Preguntarles qué acciones se tomarán desde el gobierno federal ante esta lamentable situación, Presidenta, y si puede actuar la Profepa. La Profepa. Sí, vamos a pedirle a Mariana Boy que atienda. Okay. Muchas gracias, Presidenta. Me están pasando aquí algunas respuestas de lo que preguntaron. Hasta ayer SICT, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ha retirado 4.725.508 metros cúbicos de escombro, basura y material producto de deslaves en carreteras estatales y caminos alimentadores. Y la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, cuenta con 7 escoltas en el primer círculo y 14 en el segundo círculo, todos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos, la compañera. Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón. La primera pregunta relativa a la atención de la emergencia en la Huasteca. Consultando el micrositio que habilitaron, se mantiene el reporte de 16 personas desaparecidas. Saber si se está trazando algún plan específico de búsqueda para localizar a estas personas que aún falta por encontrar. Sí, hay un trabajo desde la agencia digital para poder estar llamando a sus familiares. Sigue trabajando brigadas de Marina y de Defensa en algunos lugares y se va a hacer una entrega a la Comisión de Búsqueda Estatal y a la Comisión de Búsqueda Nacional para que ellos continúen con la búsqueda de las personas que lamentablemente aún no se encuentran. ¿Hay algún dispositivo específico desde las Fuerzas Armadas trabajando en esto? ¿O? Sí, por ejemplo, hay un caso en la primera comunidad a la que fui en Puebla. No, ahorita me acuerdo. Que sigue todavía Secretaría de Marina, incluso con binomio canino para poder ver si se puede encontrar a la persona. Y en otros casos igual, siguen
las Fuerzas Armadas y tienen que entregar después de determinado tiempo ya a las comisiones de búsqueda o a las fiscalías estatales para que se continúe su búsqueda. Ok, pasando a otro tema, en días recientes vemos que también ha habido no solo las protestas de los productores de maíz, sino ayer también veíamos de cañeros. Entre los acuerdos que se buscan y que, bueno, se han firmado como compromisos o al menos adelantado como compromisos de parte de la Federación, están apoyos económicos a los productores, créditos, etcétera. Entonces, la pregunta es si hay garantía presupuestal para el cumplimiento de estos compromisos y también preguntar si se están contemplando reajustes presupuestales dentro de la Secretaría de Agricultura o de otros rubros para poder cumplir con estos. Hay mesas de trabajo para ver cómo se apoya. ¿Qué es lo que pasó con el azúcar en México? Hay una parte muy importante de la producción que se exporta a Estados Unidos. Estados Unidos ha ido reduciendo las cotas de importación del azúcar mexicana. Fue uno de los temas que le planteé a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos cuando vino, que era muy importante para México, para los productores de azúcar, para los agricultores de caña y para los ingenios, que se mantuviera la cuota de exportación del azúcar mexicana, y planteó que lo iban a revisar. Entonces, al haber esta circunstancia, pues hay mucha oferta de azúcar en el país. Además, hay importación de fructosa, que es un sustituto del azúcar, que se utiliza a veces en refrescos y en otros productos alimenticios, que también ha disminuido pues la entrada al mercado del azúcar mexicana. Entonces estamos trabajando en ambos temas, en el caso de Estados Unidos porque la fructosa se importa de Estados Unidos, buscando esquemas que permitan que el azúcar mexicana, la producción de azúcar en México tenga perfectamente establecido su mercado y eso le garantice un precio. Entonces, una parte es el trabajo de eso. Otra parte ya son apoyos posibles que se puedan dar para mejorar el precio en estos momentos, pero realmente estamos visualizando una solución de más largo plazo, con distintas opciones, incluso hasta la producción del etanol en nuestro país. Con relación a estos diálogos con Estados Unidos, usted la semana pasada nos comentaba que en cuanto se destrabara esta situación presupuestal que ha mantenido cerrado pues la administración de Donald Trump, se buscaría reanudar estos diálogos, estos acercamientos. Fue la petición que hizo Estados Unidos, ya ocurrió ayer. ¿Acercamientos de qué, perdón? Las reuniones que han estado teniendo, usted lo comentaba la semana pasada. No, que no se tuvieron físicamente, se tienen a distancia por el tema del cierre del gobierno de los Estados Unidos. Y en cuanto, creo que hoy se emite el decreto por parte del presidente Trump, que ya abre el gobierno de Estados Unidos, ya se pondrán de acuerdo para que se realice la reunión aquí en México. La última fue en Estados Unidos, en el tema de seguridad. Sobre comercio sigue el trabajo y esencialmente son los dos temas. Sobre transporte también hay mesas de trabajo, en el caso de transporte aéreo. ¿Para cuándo se estaría buscando esta próxima reunión ahora que ya se destrabó el tema de presupuesto? Pues hay que ponerse de acuerdo con ellos. No es que haya una fecha en particular, sino hay trabajo permanente y pues vamos a esperar a que se concilie la fecha. ¿Hay alguna actualización respecto a esta mesa que se buscó, sobre todo por el tema de los ataques que han ocurrido contra embarcaciones en aguas internacionales cerca? Sí, sobre todo a través de la Secretaría de Marina, hay protocolos de trabajo conjunto en caso de aguas internacionales para evitar que haya pues el uso de bombardeos a embarcaciones, que se cumpla con todos los tratados internacionales. Entonces, lo que planteó el secretario de Marina es que se cumpla con estos tratados y en principio dijeron que sí. Entonces, ese es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando Secretaría de Marina si hay información que viene de agencias de los Estados Unidos o del propio Comando Sur, para que sea la Marina Mexicana quien intercepte estas embarcaciones que presuntamente traen drogas. Entonces se mantiene el protocolo y hay comunicación permanente. Pero se han mantenido también los ataques, ¿no representa esto un incumplimiento? Recientemente no. Digamos en lo que es frente a las costas mexicanas, aunque sean aguas internacionales, ya no. Okay. Y nada más relativo a lo del cierre de la frontera al ganado, ¿ha habido algún avance, alguna actualización en esas mesas? Se sigue trabajando en este tema, ya hay mucha comunicación y
pues vamos a esperar que sea pronto. De todas maneras, como les comentamos, la planta productora de esta mosca que ayuda a contener la plaga estará lista en el primer semestre del próximo año. Eso va a ayudar muchísimo. Finalmente, Presidenta, usted comentó que acudiría… Por cierto, que nos dijeron que la exportación de jitomate aumentó este año a Estados Unidos. Todavía no termina la cosecha y está por encima del año anterior. Pasando a otro, ya finalmente, Presidenta, usted comentó que acudiría en noviembre a reuniones de gabinete en los estados, a ver cuándo iniciaría esto, si sigue en pie ese… Sí, vamos a ver si las iniciamos este año o hasta el próximo. También depende, obviamente, de los gobernadores. Yo quiero consolidar bien el Plan Michoacán. Voy a dedicar una parte del tiempo a eso para que tengamos el seguimiento permanente, que todas las secretarías y el equipo sepan exactamente cuánto están los recursos, cómo se van a ejercer, y vamos a ver si al mismo tiempo hacemos las reuniones en todo el país o ya las dejamos hasta enero. ¿Contempla alguna visita próximamente a Michoacán o a Uruapan? Vamos a ver, pero gracias. El gobierno está ahí presente. Gracias. Sí, el gabinete pues está hoy ahí. Sí, vamos a ver. Sobre el maíz, a ver. Luego vamos para acá con la compañera. Gracias, Presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México, Hidalgo News México. Presidenta, quisiera preguntar sobre, primero felicitar este proyecto sobre la recuperación del maíz criollo, le decimos así en las provincias, sobre todo en Hidalgo, porque pues tenemos esa costumbre de sembrar la milpa, donde efectivamente usted tiene la razón, donde se siembra el maíz, al mismo tiempo se siembra haba, frijol, garbanzo y calabazas, porque en la época temporal es donde tenemos la oportunidad de que esos productos pues se siembren a partir de que empieza a llover y en junio, julio ya empezar a cosechar. En ese sentido, Presidenta, quisiera saber cuál es el proyecto, porque Conagua y el gobierno del estado de Hidalgo en específico, no puedo hablar de otros estados, se les va a ayudar a los campesinos, como usted bien dice, que tengan 1 o 2 hectáreas para anivelar las tierras. Sí va a ser completamente un proyecto del gobierno federal donde los campesinos no tendrán que pagar nada, porque pues a veces ni siquiera para la cosecha les alcanza, y mucho menos para comprar implementos como un tractor o no sé, algún arado que les ayuda mucho a subsolear la tierra. El apoyo consiste en producción para el bienestar, fertilizante gratuito, ahora va a haber asistencia técnica, maquinaria especial para, dependiendo de la región, que se va a estar no directamente a un pequeño productor, porque es, digamos, demasiado para 1 o 2 hectáreas un equipo y se puede estar compartiendo. Sí. Entonces el técnico va a estar apoyando para compartir estas pequeños equipos que ayuden a mejorar el suelo, que ayuden a la siembra, en fin, a los distintos procesos durante todo el periodo hasta la cosecha del maíz. Y también lo que es el valor agregado. Esta es, digamos, una parte muy nueva en todo el proceso, que nunca había existido. Es la primera vez que lo hacemos. Durante un tiempo, cuando no existía pues todavía el tratado comercial con Estados Unidos, funcionaba con Asupo en su momento, que compraba maíz y lo convertía en harina de maíz y se vendía la harina de maíz. Después eso fue privatizado principalmente a 2 empresas. Digamos, es el único tiempo en donde se pagaba a un precio más o menos justo y se convertía en harina, y eso lo hacía el Estado. Ahora lo que queremos es que las propias comunidades tengan los beneficios del valor agregado. Entonces, si se organizan 10 productores, 15 productores, con los excedentes de su cosecha, además del autoconsumo, y eso lo convierten en nixtamal y tortillas,
y la tortilla se la venden a la comunidad donde viven, garantizando que es maíz nativo, que la verdad todos buscamos una buena tortilla, no solamente es un tema de que sea más barata, sino todos queremos, pues, o gozamos cuando es posible de una tortilla hecha de maíz criollo, como tú dices, maíz nativo, porque saben mucho más rico. Sí. Y además es con el proceso de nixtamalización histórico que se ha realizado. Entonces, si las propias productores se juntan, las mujeres ponen la tortillería, nosotros les ponemos la tortillería, ellas se organizan, se vende pues a mayor precio y eso ya va directamente a repartirse a todos los productores. Entonces, esta parte del valor agregado, que también puede ser con totopos, con tostadas y otras formas, incluso estamos trabajando ya con tortillas hechas a mano. Si se garantiza todo el proceso para que el campesino no tenga que venderle a un intermediario su maíz hoy a 13 pesos, no, perdón, ese es el frijol, a 4 pesos el kilo. El 16 pesos el cuartillo de maíz. Sí, imagínense, pues no le alcanza ni para prácticamente lo que le invirtió al trabajo de la milpa. Entonces, si hay valor agregado y eso lo sostenemos en el tiempo, pues hay bienestar, no solamente la conservación del maíz. Entonces son las dos, es la biodiversidad, porque esto es México, sí. Esto nos representa, el maíz nos representa, es historia, es domesticación, es pueblos originarios, es pueblos indígenas, es identidad nacional, es soberanía, es conservación de la biodiversidad, es conservación genética. Conservar el maíz y todas sus variedades, todas sus razas, es México, es conservar México, es conservar nuestra identidad. Entonces, además de eso, lo que queremos es que los campesinos que cultivan este maíz vivan bien, haya bienestar. Entonces, además de todos los programas de bienestar, el objetivo es que puedan venderlo con un valor agregado. Y para eso pues tiene que haber un proceso organizativo y un proceso de trabajo con todas y con todos los que históricamente han sembrado este maíz. Entonces es conservar la identidad de México y al mismo tiempo, ahora sí que como decía el presidente López Obrador, que quien nos da de comer, coma bien. Sí, Presidenta, nada más para precisar sobre el tema de las tortillerías que se les pudiera dar o se les va a apoyar a las mujeres, que ojalá no se las entreguen a grupos porque luego se quedan ahí con las ganancias. No, es a la organización de los productores, de las familias de los productores. Okay. No es a una organización social que ya exista, una organización política, no. Nosotros, acuérdense que trabajamos de manera directa sin intermediarios. Ok, y en el sentido de el producto que tenga un precio adicional a los totopos, a las tostadas, no sé si el INPI o derechos de autor pudiera generarles una marca a las mujeres para que se venda. Esa es la marca de alimentación para el bienestar y esta, a ver, ponle la marca que queremos que quede registrada. El sello, ahí está. Hecho en México con maíz nativo. Okay. Sí, entonces, eso si vas a comprar tu kilo de tortillas a la tortillería del programa El Maíz es la Raíz, pues entonces va a llevar su sello, hecho en México con maíz nativo. Aquí está. Ah, ahorita, ¿están calientes? No. Estas ya se hacen aquí en la ciudad. Sí. Y ya hay otras tortillerías también con Sembrando Vida. Entonces, todas van a llevar eso. Entonces, cuando uno vaya a la tortillería, entonces, ya ven que se envuelve, bueno, a veces lleva uno su servilleta. Sí. Su propia tela para envolver las tortillas y a veces te la entregan, si no llevas, pues con papel, ¿no?
Y entonces en el papel pues va a haber este sello. Entonces ya vamos a saber la garantía de que estamos comiendo tortilla de maíz nativo. Ok, gracias, presidenta. Cambiando un poquito de tema. Le faltó calentarlas aquí a la Julia para que nos echáramos un taco de sal. En la administración del entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues aquí nos dijo en esta mañanera que muchos empresarios habían adquirido o construido diversos centros de reclusión para personas que habían delinquido y que habían hecho prácticamente un negocio redondo con las cárceles, porque obviamente pues no llegaban reclusos, pero sí cobraban al gobierno fuertes sumas de dinero, así como sucedió con algunos hospitales que construían hospitales que no los construían, pero sin embargo pues cobraban mucho dinero del erario público, que es dinero de la nación. En ese sentido, presidenta, quisiera saber cuál ha sido el seguimiento. La semana pasada le presentaron aquí el tema sobre los reclusos que están en los estados, obviamente del Estado de México y de la Ciudad de México. ¿Cuál ha sido ese avance de revisar cómo viven los reclusos en cuestión de alimentación? Porque se quejan de que no hay una alimentación adecuada, digamos, entre comillas, que no está en tiempo y forma, y que esta alimentación pues se encarga la empresa La Cosmopolita, la cual ha sido sujeta de investigaciones por parte de la UIF en diversas ocasiones por presuntas operaciones con recursos de propiedad ilícita, y que posee pues más de 150 razones sociales para seguir participando en estas licitaciones. No sé si su gobierno está poniendo atención en ese tema para que pues los reclusos, hay muchos dicen que… Personas privadas de la libertad. Personas privadas de la libertad, perdón. Sí. Vivan mejor, ¿no? Dentro de sí, las que estén cárceles. Sí, lo habías preguntado antes y vamos a ver en qué va la investigación. Sí, para que recuerden que hay centros de detención estatales y federales. Entonces, para que nosotros demos la información de los federales. Presidenta, y otro tema, los migrantes mexicanos, muchos de los que se van fuera de México pues, en busca de mejores oportunidades de vida, pues algunos se van muy jóvenes y ahorran también sus capitales allá para cuando regresen a tierra mexicana puedan poner un negocio o puedan comprar una casa, además de lo que contribuyen a la economía norteamericana y al mismo tiempo el dinero en remesas para las familias que se quedan aquí en nuestra patria. Pero también ellos sufren fraudes. Y le voy a poner nada más un ejemplo de un mexicano, que aquí traigo el nombre, que se llama David Villagómez Cauche. Él vive en Illinois, en Chicago. Y bueno, como todo mexicano, soñó que regresando a su patria pudiera ya tener su casa o comprar su casa. Pues mandó más de $100,000 a la empresa Maya Ocean Contraction, SADCB, que está en el municipio de Solidaridad en Quintana Roo. Esta empresa, que la preside Dimitris Hodman y Iliana Reséndiz, con la razón social Maya Ocean Real Estate, pues le han defraudado con esos más de $150,000 porque supuestamente le iban a entregar un departamento en el municipio de Solidaridad. Y no nada más es él, son varios mexicanos que soñaron con tener su casa y enviaron el dinero, y ahora estas empresas pues no les entregan ni el dinero ni el departamento, nada. Entonces pues quisieran ver si ellos pudieran tener un respaldo por parte de su gobierno para que se investigue estas empresas, que regresen el dinero o por lo menos que les den su casa. Sí, con gusto, danos el dato y los buscamos. Presidente, ya para concluir el tema del agua, en días pasados, más bien el año pasado, dijo usted que los chinos de Time Ceramics tendrían que producir con agua tratada, pero no ha pasado eso. La planta de agua tratada con agua la tienen a 90 kilómetros. Alan Sánchez, un ex colaborador de la alcaldía Tlalpan, titular de Relaciones Públicas de esta empresa de chinos, y promueve que es cercanísimo al gobierno que usted preside. Obviamente es una mentira eso, porque yo no creo que usted haga relaciones con Vamos gente. A revisar, no,
de una vez, cualquiera que les diga, cualquier empresario, les aviso desde aquí, cualquier persona, cualquier gobierno, que alguien les diga que un familiar, que un amigo, que un conocido de la presidenta lo mandó, falso, como dice Miguel Elorza, mentira. Mentira. No ando mandando a ningún lado a nadie. No hago recomendaciones de nadie que tenga que ver con algún contrato. Nada, absolutamente nada. Esa es la manera en que pensamos y la manera en que actuamos. Bueno, y sobre el tema de esta empresa que hace cerámica, pues vamos a revisar, porque hasta donde tengo entendido, en efecto su permiso tenía que ver con el uso de agua tratada. Sí, no lo está aplicando. Sí. Y ya por último, presidente, si me permite, los operativos del pasado 24 de octubre, en contra del huachicol del agua, cerraron diversos pozos que son autónomos. Uno de ellos es el de Santa Lucía Tultepec, el cual ya fue mencionado anteriormente en las mañaneras del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero por un tema de fraude, pues personajes pues llevan 9 años haciendo de ellos un negocio familiar. El hecho es de que pues cerraron la nominación de estas empresas que se llama Garza para la venta de pipas, que es solo una medida cautelar contra el crimen organizado. Quisiera saber, o no sé si su gobierno está abordando ese tema, presidenta, donde dicho sistema desde su creación han administrado a más de 30 colonias, existe una incertidumbre ante la situación que viven y bueno, pues ya vienen la nueva administración de esta empresa que pues busca que siga operando de manera adecuada en beneficio de la gente que necesita el agua, porque pues el agua es vital. Lo revisamos. ¿No? Lo revisamos. Muchas gracias, presidenta. Vamos a ver la compañera y yo creo que ya terminamos. La compañera. Gracias. Buenos días, presidenta. Romina Gándara, de Sin embargo, independientemente de las decisiones que vayan a tomar los ministros, ya sea hoy o en los siguientes días, ¿qué lecciones le deja el episodio de Ricardo Salinas Pliego, tanto al gobierno como a los ciudadanos, sobre los impuestos y sobre el compromiso que deben de tener los empresarios con la ley? ¿Qué lecciones deja y que muchos deberíamos de aprender? Yo creo que vamos a esperarnos a que la Corte resuelva, ¿no? Ahora, de todas maneras, hay que hacer un poco de recordar un poco. En este caso, en otros también, pero particularmente en este caso. Recuerden que fue un caso de litigio durante 15 años. Creo que son varios casos, no es solo un caso. Son varios casos de litigio de mucho tiempo, con muchos amparos y amparos y amparos, ministros de la Corte que guardaron en un cajón el caso para que no se discutiera. Si no se hubiera hecho público, pues entonces quién sabe qué hubiera pasado en su momento, porque ahora hay una especie de victimización. Me están persiguiendo, pues no, pues es un asunto legal que se ha litigado por mucho tiempo y que se mantuvo en ese litigio y que ahora pues está en manos de la Corte. Y todo dentro de la ley, porque nosotros no usamos el poder para beneficio de nadie. Ah, sí, para beneficio del pueblo, eso sí. Nosotros gobernamos para el pueblo y por el pueblo, pero todo dentro del marco de la ley, de las leyes actuales. Igual debe actuar la Corte, igual debe actuar cualquier juez, cualquier autoridad y los ciudadanos. Los ciudadanos, hombres y mujeres, debemos respetar las leyes, para eso hay un Estado de Derecho, así se le llama. Entonces, no hay más que eso, la ley. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelve la Corte en el ámbito de sus propias atribuciones, que no tienen que ver con nada político. O sea, quien está politizando el caso, en este caso, pues es el Grupo Salinas. Ellos son quienes están politizando el caso, quienes se victimizan.
No, aquí es que se cumpla con la ley, eso es todo. Nadie, como decía Juárez, ni nada por encima de la ley. Entonces es la ley, es lo que es, ni más ni menos, la ley. Entonces vamos a esperar qué resuelve la Corte y ya platicamos, puede ser. Vamos a ver qué pasa hoy. No tengo conocimiento, solo depende de ellos. Hay autonomía en el Poder Judicial, también que se sepa. A los ministros de la Corte, las ministras de la Corte las eligió el pueblo y se deben al pueblo, a nadie más. Se deben a la gente, no se deben a la presidenta, no se deben a un partido político, no se deben a nadie. Se deben al pueblo, se deben a la gente y a que se resguarde la Constitución y las leyes. Ese es su papel, esa es su tarea y eso es lo que deben hacer. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelven hoy y mañana platicamos. Muy bien, Presidenta. También sobre pues estas semanas que han sido de mezquindad en México. Por un lado, pues los que se atrevieron a calificar como un montaje la agresión que usted sufrió, y por otro lado, independientemente de lo que se ha presentado sobre esto de Generación X, pues hemos sido testigos de cómo sectores de derecha usan el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, para intereses políticos. Preguntarle si esto le preocupa, porque pues hay una gran mayoría de medios que son de derechas y pues los progresistas son los menos. Decía el presidente López Obrador que nunca había recibido ningún presidente la ofensiva que se hizo contra él. Pues yo creo que por ahí nos vamos y no es que ya le ganamos. La verdad es que este mes que pasó, imagínense cómo hemos atendido el tema de las lluvias, a la gente damnificada, con sufrimiento. Entonces, en un mes atendimos a más de 100,000 familias, abriendo caminos en un fenómeno natural que generó todas estas afectaciones en 5 estados. Algo le pedía a la coordinadora de Protección Civil que viera qué otros episodios de ese tamaño ha habido en la historia del país. En un mes estamos atendiendo a 104,000 familias. Y la andanada que se vino de aquellos días, ¿se acuerdan? Todo también con bots, porque todo aquí es, dicen, mitad orgánico, mitad bots, sí, pero si no hubiera bots no habría lo orgánico, porque lo impulsan. Entonces, ahora después del lamentable, trágico y doloroso homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, también una ofensiva también llena de dinero. El uso contra la presidenta y lo que representamos. Entonces, como me dicen cuando salgo, ahora que fui a Nayarit, no estoy sola. Hay un pueblo que nos respalda. Y mientras no traicionemos al pueblo, va a haber un pueblo que nos va a seguir respaldando. Eso es lo que ellos no entienden. Aquí tenemos 3 principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y hasta el último día de mi mandato y el último día de mi vida, porque este no solo es un compromiso de servidora pública o de presidenta, es un compromiso de vida y de convicción. Hasta el último día de mi vida lo voy a cumplir. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. ¿Y le preocupa, Presidenta, esta andanada? Pues hay que explicarla. Nos van a criticar, por todo nos van a criticar. Que si hacemos porque hacemos, que si no hacemos porque no hacemos, que si hacemos A porque hicimos A, que si hicimos B porque hicimos B. Esta cosa que viví
de un acoso y atreverse a decir que es un montaje. Es como el tema este de una mujer, en general a las mujeres, nos hacen sentir culpables de un abuso, de un acoso, es esta revictimización, medios que ponen las fotos en primera plana y luego que se disculpan cuando en realidad no se disculparon. Esto es solidaridad de género, humana. Entonces, lo que hay, a mí, mientras sigamos trabajando por el pueblo, eso no nos afecta y por eso salimos a ver a la gente, a escucharla, a ver, porque ahí es donde está el sentimiento de la gente. Imagínense si nomás estuviéramos aquí, pues no, viviríamos pegados, igual que muchos a las redes sociales, ¿no? O a la televisión o al radio, ¿no? Mientras nosotros nos mantengamos firmes, no van a poder. Es más, les puedo decir que hay mucha misoginia y mucho machismo en esto. Pensaron que por ser mujer nos íbamos a quebrar. No. Nos mantiene la convicción, el apoyo y la fraternidad con el pueblo. Eso es lo que nos mantiene. Entonces, lo que hay que hacer sí es decir de dónde viene. Con la verdad, habrá quien le moleste, pero es nuestra responsabilidad usar la mañanera, tener esta conferencia para informar. Ayer que fui a la CIRT, les decía, todos tenemos una responsabilidad en la veracidad de la información. Los medios tienen la responsabilidad de poner las dos posiciones siempre, de debatir, de discutir. No solo una, ¿verdad? Porque no que unos cuantos o utilizan sus periódicos o sus medios como propaganda política. Bueno, entonces pónganle órgano oficial de la derecha mexicana. Justamente, Presidenta, precisamente porque en estos días, y ya que lo menciona sobre el comportamiento de medios y de periodistas, hace unos días también un periodista decano dijo abiertamente que una supuesta nomenclatura dentro de Morena y hasta el expresidente Andrés Manuel López Obrador querían atentar contra usted, que porque no se les sometía. Se trata de un periodista pues importante en su tiempo, no quisiera mencionarlo, de Nuevo León, pero no quisiera mencionar el nombre. Mucha gente pues está escuchando estos espacios. ¿Cómo califica estas opiniones? Les da mucho coraje cuando digo que no nos vamos a dividir. Mucho. Lo dije en el Zócalo, en el informe, y uy, no hombre, a muchos les afectó tremendamente, porque lo que están apostando es a la división del movimiento de transformación. Ellos querían que yo llegara al gobierno y dijera, uy, no, el presidente López Obrador, yo no voy a ser como él. No, somos parte de un movimiento y somos consecuentes con ello, y eso es lo que nos mantiene, nos sostiene y nos va a seguir sosteniendo. Es la fuerza del pueblo, así de sencillo. Y si me permite ya una última pregunta, hay muchos líderes de opinión que pues recomiendan y dicen que ya no se debería de hablar de Felipe Calderón. Sin embargo, pues el expresidente Felipe Calderón habla siempre de México y para mal desde el extranjero. ¿Qué responde a esos que pues también están solicitando ya no citar tanto a Calderón? Hay que recordar siempre la historia, hay que tenerla presente. Vamos a usar también la mañanera para esta discusión de qué es la ultraderecha y cómo en México
conservadores y liberales fueron parte no solo del siglo XIX, sino también del siglo XX. Ahora viene el 20 de noviembre, la conmemoración de la Revolución Mexicana, primera revolución social del siglo XX, lo que representó la revolución en México, el reparto agrario. No hay reparto agrario en prácticamente ningún país de América Latina, bueno, del mundo. Aquí sí hubo reparto agrario. Claro, después ha habido, después de la reforma del 92 de Salinas de Gortari, hubo regresiones, pero aún así, con todo y eso, la propiedad de la tierra es colectiva en una buena parte del territorio nacional. Eso es algo único, único. Oaxaca, pura propiedad comunal o ejidal. Imagínense, eso es parte de la historia, desde los pueblos originarios, desde los pueblos indígenas. Pero bueno, el debate de lo que ocurrió en el siglo XIX, porque los conservadores, lo que se llama derecha, el conservadurismo, fueron los que fueron a pedir a Europa que viniera a gobernarnos desde fuera, fueron a pedir a Maximiliano. Y fueron los liberales quienes lograron la segunda independencia de México. Ahora también el 25 se conmemora la independencia en la mar, el último 23, la independencia en la mar. Es el último bastión de los españoles en Veracruz. Entonces hay que hablar de historia y de historia reciente, de Calderón. También hay que hablar de eso, porque los jóvenes que nacieron en el 2000, pues tenían 6 años cuando se hace el fraude electoral y llega Calderón, y tenían apenas 12 años cuando sale Calderón, tienen 25 años hoy. Pues hay que recordar lo que fue Fox. Para ellos Zedillo pues ni había nacido. Entonces, para todos los jóvenes, hombres y mujeres, es indispensable hablar de esto y de qué pasó en México y cómo se da el movimiento de transformación. Y por eso hay tantos que no nos quieren, bueno, poquitos en realidad, porque en términos de porcentaje es una minoría, y qué bueno que existan, Aquí no queremos pensamiento único, pero hay que recordar por lo que hemos pasado como país y cómo defender la soberanía y a la patria. Ahora sí que es amor al pueblo y a la patria. Bueno, ya, vámonos. Gracias. Vamos con Noemí. Permiso. ¿Por acá? Muy buenos días a todas y a todos. Yo creo que la imagen del día de hoy sí nos da una pista de a quién vamos a hablar. ¿Quién es? Exactamente. Juana de Asbaje, cuando aproximadamente tenía 15 años de edad, aunque pareciera una imagen que fue elaborada dentro del periodo novohispano, es una imagen muy reciente, es una representación muy reciente de finales del siglo XX del pintor Jorge Sánchez Hernández. Ustedes saben que al día de ayer, a propósito, se conmemoró en nuestro país el Día Nacional del Libro, y el Día Nacional del Libro pues reivindica y tiene como tema el natalicio de Juana Inés de Asbaje. Por ello, el día de ayer nuestra bandera se izó a toda asta conmemorando este natalicio, y bueno, también forma parte de las actividades del Día Nacional del Libro. Conozcamos más sobre esta extraordinaria escritora del periodo novohispano, pero que sin duda es un orgullo para las mujeres mexicanas. Juana de Asbaje Ramírez de Santillana, también conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una de las más grandes escritoras de habla hispana. Juana nació el 12 de noviembre de 1648 o 1651.
en una familia criolla en San Miguel Nepantla, actual Estado de México. Su padre no la reconoció y su madre tuvo que encargarse de sus 2 hermanas mayores, por lo que ella quedó bajo el cuidado de sus abuelos maternos, con quienes encontró en los libros un refugio. A partir de la muerte de sus abuelos, Juana se mudó a la Ciudad de México a casa de su tía materna, María Ramírez. Ella y su esposo tenían buenas relaciones políticas, y así Juana se volvió parte de la corte de la joven virreina Leonor Carreto, marquesa de Mancera. En la corte, Juana, con apenas 15 años, deslumbró a todos por sus amplios conocimientos. El virrey Antonio Sebastián de Toledo autorizó que Juana fuera evaluada por 40 eruditos, entre teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y poetas. El virrey concluyó que Juana se defendió a la manera en que un galeón real se defendería de pocas chalupas que lo embistieran. Después de 5 años en la corte de la virreina, Juana decidió tomar los hábitos de monja, pues como ella misma explicó, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. En 1669, ingresó al convento de Santa Paula de la Orden de San Jerónimo. Como monja jerónima, Sor Juana combinaba las tareas religiosas con el cultivo de todas las ramas del conocimiento. Este afán intelectual y el contacto durante su infancia con hablantes de náhuatl la llevó a aprender esta lengua en la que compuso algunos versos y a abordar las creencias indígenas en una de sus loas. Sor Juana perteneció al siglo de oro español, dominado por escritores peninsulares como Pedro Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. En la Nueva España fue contemporánea de intelectuales como Carlos de Sigüenza y Góngora, con quien mantuvo una estrecha relación profesional y de amistad. La obra de Sor Juana era conocida en prácticamente todo el mundo hispano. Su figura fue clave en el proceso de construcción de la identidad criolla desde mediados del periodo colonial. Sor Juana enfrentó, al mismo tiempo, duras críticas. Su confesor y consejero espiritual, el jesuita Antonio Núñez, la señaló por su escritura masculina y poco refinada, mientras el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, la alabó por su intelecto, pero la criticó por escribir sobre asuntos mundanos en lugar de temas divinos. Sor Juana se defendió en su texto, Respuesta a Sor Filotea. ¿Cómo, sin lógica, sabría yo los métodos generales y particulares con los que está escrita la Sagrada Escritura? ¿Cómo, sin retórica, entendería sus figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo, sin física, tantas cuestiones naturales de las naturalezas, de los animales, de los sacrificios, donde se simbolizan tantas cosas ya declaradas y otras muchas que hay? La respuesta de la 10ª musa es considerada uno de los primeros textos autobiográficos de una mujer, y es una de las defensas más claras y valientes del derecho de las mujeres a pensar, leer y escribir. A pesar de la contundencia de la carta, quienes antes la habían apoyado le dieron la espalda o estaban lejos en el viejo continente. Esto la llevó a retirarse a la vida privada. En 1695, una epidemia se propagó por la Nueva España y llegó al convento de San Jerónimo. Sor Juana se contagió y falleció el 17 de abril de 1695, dejando un legado inigualable para la cultura universal y un ejemplo en la defensa de la libertad intelectual de las mujeres. Sin duda, las letras nos maravillan. Cuando somos niñas y niños, las primeras letras alimentan nuestra imaginación y nuestras ganas de aprender. Juana todavía narra cómo recuerda su contacto con las primeras letras. Ella dice: no había cumplido los 3 años de mi edad cuando enviado mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas. Me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que le daban lección, me encendí en el deseo de saber leer y supe leer en breve tiempo, 3 años de edad. Y a partir de entonces no dejó de querer aprender. Y después se cuestionaba: ¿qué dichos son estos tan culpables? Cuando estaba el debate de su obra. ¿Qué más podré decir? Que hasta el hacer
de esta forma de algo razonable me costó una prolija y pesada persecución, porque dicen que parecía letra de hombre y que no era decente de una mujer escribir como ella escribía. Con que me obligaron a malearla adrede, y de todo esto es esta comunidad testigo. Muchas gracias, y qué mejor manera de conmemorar a esta escritora tan importante que leyendo su obra. Así es que Día Nacional del Libro, 12 de noviembre, a difundir todos sus escritos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. De la misma.